¿Recuerdan del niño rey que hablamos la semana pasada? Cómo él creció y su deseo de obedecer la palabra de Dios. La Biblia nos da testimonio de ello en 2 de Reyes 22:2, que dice: hizo lo recto ante los ojos de Jehová, sin apartarse a derecha ni a izquierda. Qué contento debió de haberse puesto el rey Josías al ver el libro de la ley. ¿Recuerdan, niños, que estaba perdido? Nunca antes él lo había visto, pero ahora lo tenía frente a él. Cuando su siervo Safán comenzó a leer el libro de la ley, el rey Josías puso atención y mucho cuidado al escucharlo. Mientras su siervo Safán leía, el rey Josías escuchaba muy atento y la palabra de Dios estaba hablando directo al corazón del rey Josías. El rey comenzó a entender lo grave del pecado que había cometido el pueblo y también entendió que Dios los castigaría por haber pecado, y entonces tuvo mucha tristeza y dolor. No quedaba más y lo único que tenía que hacer era hablar con Dios del asunto. Ninguno podía ayudar ni al rey ni al pueblo, así que mandó a sus siervos a preguntar: vayan y pregunten a Dios por mí, porque grande es la ira de Dios contra nosotros, porque empezando por nuestros padres que no escucharon las palabras del libro de la ley para hacer conforme a lo que en él está escrito. El rey Josías había creído la palabra de Dios, pero también entendió dos cosas: que el pueblo no había escuchado y no había hecho caso en adorar solamente al Dios verdadero, y que solamente la escritura dada por inspiración divina podría cambiar el corazón del pueblo. Así que mandó llamar a los dirigentes del pueblo y al pueblo mismo, y el rey Josías les leyó todas las palabras del libro de la ley que habían encontrado en la casa de Dios, para que esas palabras hablaran al corazón de todo el pueblo. La palabra de Dios es lo único que nos puede hacer ver nuestro pecado y también mostrarnos que necesitamos arrepentirnos. Nuestro versículo para memorizar dice que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Redarguir quiere decir que aceptamos que estamos mal. Dios es misericordioso. Esto quiere decir que Él tiene compasión de todo aquel que se encuentra en una situación difícil y está dispuesto a brindarle ayuda. Si tú has estado haciendo cosas incorrectas porque no obedeces la palabra de Dios o porque no has conocido más a Dios a través de leer su palabra, Él está dispuesto a ayudarte. Si tú eres un hijo de Dios, busca un tiempo cada día en tu casa para leer, memorizar y obedecer la palabra de Dios, para que no seas como el pueblo de Dios que estaba totalmente equivocado siguiendo a los ídolos sin importar las graves consecuencias. Por eso el rey Josías les leyó las palabras del libro de la ley. Al escuchar la palabra de Dios, la palabra le reprendió y se convencieron de que habían pecado. Creyeron que Dios les castigaría por su pecado y entonces estaban dolidos y confesaron sus pecados a Dios y le dijeron que estaban arrepentidos. Al oír esto, Josías les hizo prometer que junto con él amarían y servirían solamente a Dios, y ellos dijeron que sí. Entonces ellos desearon quitar todos los ídolos de la casa de Dios y la casa de Dios quedó limpia. Pero ¿por qué desearon adorar ídolos? Tal vez tú y yo pensáramos, nunca haríamos esto, tal vez no. Pero ¿qué es un ídolo? Un ídolo es cualquier cosa que amamos más de lo que amamos a Dios. Por ejemplo, una bicicleta nueva, un juguete nuevo, ropa nueva, la televisión, los amigos e incluso la desobediencia al Señor. Sí, también la desobediencia es un ídolo. La palabra de Dios lo dice en 1 Samuel 15:23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Obstinación quiere decir mantenernos en la idea de que estamos bien y que no hemos pecado sin tomar en cuenta la palabra de Dios. Si tú eres un hijo de Dios, toma un tiempo cada día en tu casa para leer, memorizar y obedecer la palabra de Dios. La palabra de Dios puede mostrarte cualquier ídolo que puedas tener en tu vida. Dios puede ayudarte y hablarte a través de su palabra para mostrarte qué ídolos tienes tú en tu vida.
y Él te va a ayudar a amarlo más a Él que a cualquier cosa o cualquier persona. Esto a ti te hará feliz y esto le agrada a Él. Tal como pasó con el pueblo, Dios habló a través de su palabra al corazón de cada persona. Entonces ellos reconocieron su pecado y lo confesaron a Dios y acordaron limpiar la casa de Dios sacando todos los ídolos. Ellos estuvieron de acuerdo en eso, sacaron todos los ídolos y la casa de Dios quedó limpia. Después de estas cosas, el rey Josías decidió recordar un día muy especial que se llama la Pascua. Dios había mandado al pueblo de Dios a través de su palabra que celebraran todos los años la Pascua, pero ellos lo habían olvidado y ya no la celebraban. Cuando el rey Josías les leyó todo lo que decía acerca de la Pascua al pueblo de Dios, ellos decidieron traer corderos y otros animales al altar. Y ahí en el altar se sacrificaron esos corderos y esos animales como la palabra de Dios decía. Y esa Pascua que se realizó en el tiempo del rey Josías es una Pascua muy especial porque nunca se había realizado una en muchísimos años como la que se realizó en el tiempo del rey Josías. Y esto es porque la palabra inspirada de Dios habló directo al corazón del pueblo y ellos se volvieron al Dios verdadero. Cada sacrificio de animal que ofrecían era como Dios lo decía en su palabra. Dios ama a todos, pero odia el pecado y no quiere que ninguno pague por su pecado. En cada animal que se sacrificaba, la sangre derramada cubría el pecado de la persona. Pero esto ocurrió solamente hasta que el Señor Jesús vino al mundo para morir por nuestros pecados, o sea, por el pecado de todo el mundo. El Señor Jesucristo es mencionado en la Biblia como el Cordero de Dios en Juan 1:29 y su sangre nos limpia de todo pecado en Primera de Juan 1:7. El Señor Jesucristo permitió que unos hombres malvados lo clavaran en una cruz. El Señor Jesucristo en la cruz murió por tus pecados y por los míos. Él cargó ese día tu pecado. Él murió ahí en esa cruz porque te ama. El Señor Jesucristo probó que Él era Dios resucitando 3 días después de haber muerto. Él ahora está en el cielo y está vivo. Si tú quieres confiar en Él como tu Salvador, te voy a hacer 3 preguntas. ¿Crees que eres pecador delante de Dios? ¿Crees que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Crees que Jesús murió por tus pecados y que Él resucitó? Si tú no has confiado en Cristo, pero lo quieres hacer hoy, habla por favor con Dios y dile que reconoces que eres pecador y que Él murió por tus pecados y que quieres que sea tu Salvador. Ve a un lugar aparte y habla con Dios. Como ya vimos, la palabra de Dios es lo único que nos puede mostrar y hacer ver nuestro pecado y mostrar que necesitamos arrepentirnos. Y también vimos que Dios es misericordioso. Esto quiere decir que ayuda a todo aquel que está en una situación difícil. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3:16 que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Si tú has estado haciendo cosas incorrectas por no obedecer o por no conocer más a Dios, Dios está dispuesto a ayudarte. La Biblia nunca nos va a guiar a hacer cosas malas. Debemos de confiar en la Biblia. Si tú eres un hijo de Dios, toma un tiempo cada día en tu casa para leer o memorizar y obedecer la palabra de Dios. Y tú dices, ¿cómo puedo hacer esto? Pues puedes guiarte por la edad que tú tienes. Si tú tienes 7 años, puedes leer 7 versículos y los tienes que leer de manera ordenada. Primero, por ejemplo, Marcos 1 del 1 al 7 y al siguiente día Marcos 1 del 8 al 14. Y así nos vamos yendo todos los días, leer la Biblia ordenadamente. Si tú lees la Biblia todos los días, Dios puede instruirte y corregirte si estás haciendo las cosas mal. Esto le agradará a Él y a ti te hará feliz. ¿Estarás dispuesto a hacer un compromiso con Dios de leer su palabra todos los días y leerla en orden? Y también estarás dispuesto a obedecer lo que has aprendido de la palabra de Dios.